Hoy día vamos a seguir con Gálatas capítulo 2 y la verdad que el título es Eres libre de verdad, pero la verdad que el título debería ser, la cita bíblica debería ser Juan 8:36. ¿Ustedes recuerdan Juan 8:36? ¿Sí o no? Es el versículo de nuestro lema, hermano, de nuestra iglesia. Está en nuestro logo. Muestra el logo, hermano. ¿Puede mostrar el logo? Amén, ahí está. Ahí está. Y la verdad que la semana pasada quedé a medias con este tema. Yo creo que lo voy a retomar hoy día. Lo voy a hacer un poquito más breve al principio, pero para ir concluyendo el versículo 4. Y les voy a invitar que leamos del versículo 1 al 5 de Gálatas capítulo 2. Y luego vamos a conversar sobre la libertad. Y la pregunta es, ¿eres realmente libre o eres libre de verdad? Dice así la palabra del Señor. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Amén. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra y te ruego ahora, Padre, tú seas guiando y dirigiendo tu enseñanza, Padre Celestial. Permite que este vaso de barro, Padre, lleve tu palabra pura, lleve tu palabra limpia a los corazones a través de tu Santo Espíritu, Padre. Te rogamos que tu Espíritu Santo tenga la libertad para aplicar tu palabra en los corazones. Todo esto lo pedimos y si hoy día hubiese alguien que no te conoce, Padre, sea el día en que sea libre realmente de la esclavitud verdadera, la esclavitud que tiene sumido a toda criatura que no está en Cristo Jesús bajo el miedo, Padre Celestial. Te lo pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 4 dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos. Hermanos, estos a quien el apóstol Pablo llama falsos hermanos eran realmente enemigos de la cruz de Cristo. Y así lo dice Filipenses 3:18, cuando el apóstol Pablo le dice a sus hermanos allá en Filipos, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Hermano, y estos están en las iglesias. Está hablando acerca de personas que estaban en las iglesias. Y luego dice que estos falsos hermanos, ¿cierto?, fueron introducidos secretamente, que se habían infiltrado, dice el versículo 4. Estos judaizantes, hermanos, quienes exigían a los hermanos hacer prosélitos, circuncidarse para ser salvos, se habían infiltrado en el trabajo o en el campo de trabajo del apóstol Pablo. Así lo señala Hechos cuando en el capítulo 15, versículo 1 dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y más adelante en el versículo 24 recalca, dice, puesto que hemos oído que algunos de entre vosotros, a quienes no autorizamos, dice, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Fíjense, hermano, que estos judaizantes lo que traían finalmente era perturbación en las almas de estos hermanos. Y el propósito que tenían queda establecido en cómo continúa el versículo, para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Hermano, para espiar. El cuadro en el pensamiento del apóstol Pablo era plenamente concordante con el motivo de estos falsos hermanos. Ellos tenían un motivo con las iglesias de Galacia. Se habían introducido para espiar y por esa razón, como se trataba de una obra sigilosa, tenían que ser en cierta manera camuflados para
para que su presencia no fuera detectada. Dicho de otra manera, hermanos, se habían introducido con malas intenciones. Y como les decía yo la semana pasada, no lo puse acá, porque es un resumen, esta palabra hace mención a un animal que sigilosamente se mueve para ir y acechar a su presa, y para atacar a su presa. El motivo de estos hermanos es destruir, no es otro. Ahora, ¿y qué querían espiar? La Biblia claramente nos dice que lo que querían espiar era la libertad. Hermanos, dicho sea de paso, la libertad es algo que va en contra de los planes del maligno con nosotros. Satanás no quiere que seamos libres. Y es por eso que el tema de hoy es la libertad. Lo empezamos la semana pasada y pretendo terminarlo este día. La libertad del creyente. Hermano, y todo parte de la concepción de un principio. ¿Quién necesita libertad? Es quien está en esclavitud. Un libre no necesita libertad. Yo no necesito libertad, hablando del punto de vista del mundo, ¿cierto? Porque estoy libre. Pero el hombre que hoy día atropelló a esos dos niños, hermano, está preso. Él necesita libertad. Entonces la libertad se hace necesaria en la condición de esclavitud. Cuando el hombre fue creado por Dios, hermano, era verdaderamente libre, ¿cierto? Cuando el hombre fue creado, hermano, por Dios, era realmente libre. Y en medio de esa verdadera libertad de ser creado, se hace manifiesta la presencia ¿de quién? Del enemigo que es Satanás. El hombre había sido dotado por Dios de autoridad para gobernar y ser Señor en la tierra, en ejercicio de esa autoridad que Dios le había delegado como creador. Ahí lo vemos en Génesis 1:26 cuando dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor, Dios? Que el hombre iba a gobernar. El hombre iba a ejercer dominio. ¿Y eso qué significa? Reino. El hombre era el rey de la creación. El hombre Dios lo había puesto para gobernar la tierra. ¿Quién era el príncipe del mundo en ese momento? El hombre. Podía tener dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Es decir, hermano, sobre toda ave y sobre toda la naturaleza, Adán podía reinar. Le podía decir a un tiburón, hoy día no me vas a comer. Le podía decir a los peces, échense a la red, como lo hizo el Señor Jesús, ¿cierto? Él era el rey. Y en su propósito, Satanás, de manera impía, lo que hizo, hermano, fue tener, lo que quiso él fue tener su propio trono. ¿Por qué? Porque Satanás fue echado del cielo. Satanás fue, ¿cierto?, aquel que dijo en su corazón que quería ser igual, como dice Isaías 14:14. Subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Ese era Satanás. Él quería ser como Dios, hermano. Él quería tener la autoridad de Dios. Hermano, ¿y qué hizo Dios? Lo echó. Y en esa condición, ¿cierto?, de haber sido echado, es que urde un plan para tener su trono y ejercer autoridad al margen de Dios. Y de ahí, hermano, que se acerca a la mujer. De ahí que se quiere hacer semejante al Altísimo, como dice la Escritura. Entonces, de su posición de servicio delante de Dios, cuando Satanás le servía en la adoración, cuando le servía en el cielo, cuando era, en cierta manera, su mano derecha, fue desposeído, fue sacado. ¿A causa de qué? De su pecado. Y fue arrojado a un lugar donde ministraba, de un lugar donde ministraba ante el trono de Dios. Y fue derribado por Dios y tenía solamente una vía para poder ejercer autoridad entre los hombres. Y esa vía era derrotando al hombre para despojarlo de su libertad y reducirlo a esclavitud. Entonces, fíjense, hermano, que si lo vemos desde este punto de vista, Satanás no quiso tentar a la mujer y tentar al hombre con ello para hacerle mal al hombre. Lo que Satanás quiere, hermano, es ser semejante a Dios. Él quiere poder. Él quiere autoridad. Entonces, hermano, Dios había establecido un solo mandamiento para el hombre, ¿cierto? ¿Cuál era ese mandamiento? Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Un solo mandamiento que estaba basado en la obediencia a su voluntad. No era una esclavitud. Hoy día, hermano, ¿cuántos mandamientos tenemos? Eso era libertad, tener solo un mandamiento. Nosotros nos centramos en el árbol y algunos dicen, ¿cómo Dios, que es malo, puso un árbol ahí en medio del huerto? Si Dios fuera bueno, entonces no lo hubiese puesto ahí.
Hermano, tenía miles, quizás de millones de árboles con frutos exquisitos en todo el huerto, pero él quiso comer del árbol que Dios le prohibió. Y déjeme decirle una cosa, hermano. Una fe no probada no es una fe de fiar. Es como cuando tú le juras en el altar a tu novia que vas a ser fiel hasta la muerte. ¿Cuándo tu novia va a tener certeza de que tú eres fiel? El día que esté en tu ataúd. El día que esté en tu ataúd y diga, este hombre fue fiel. Pero mientras tanto, Dios, hermano, lo que hace es probar nuestra fe. Es probar nuestra obediencia. Recuerde que, bueno, vamos a ver más adelante, que el hombre perdió una cosa muy importante, que hoy día nosotros pensamos que la tenemos, algunos piensan que la tenemos. Entonces, fíjense, eso no era esclavitud, hermano, eso era verdadera libertad. La verdadera libertad, hermano, ¿saben qué se basa? La verdadera libertad se basa en ser capaz de someterse a la voluntad de Dios, declinando tu propia voluntad, sin coacción alguna entre las dos voluntades. Es cuando tú realmente te sometes a la voluntad de Dios y haces lo que Él quiere. Ahí, hermano, uno realmente es libre. Ahí uno deja de ser esclavo de su voluntad, de sus caprichos, de sus deseos, y tú te sometes a la voluntad de Dios. Yo voy donde tú quieres que vaya, Señor. Yo estoy donde tú quieres que esté, Señor. Si Adán hubiese sido obediente, hermano, si Adán hubiese sometido su voluntad a la voluntad de Dios, entonces nunca se hubiese acercado a ese árbol. Nunca le hubiese permitido a Eva estar en ese árbol. Y cuando Eva le dijo, él lo hubiese reprendido, le hubiese dicho, mujer, ándate a tu casa. No. Ándate a tu choza. No sé cómo que habrá sido en ese tiempo. Pero no, aléjate. ¿Cómo se te ocurre? Dios nos dio un mandamiento y lo vamos a cumplir. Porque ante tú como esposa está Dios para mí. Y recuerda que la Biblia dice, hermano, que no deje a padre y madre. Jesús lo dijo muchos años después, pero el que no dejare a padre, madre, o hijo o hija no es digno de mí. Adán debería haber puesto a Dios sobre su esposa, pero ¿qué es lo que hizo? Escuchó a su mujer. Y pecó. Entonces, hermano, eso es ser libre, cuando tu voluntad se somete a la voluntad de Dios y dejas de luchar. Mientras tanto, tú estás luchando. ¿En contra de quién? En contra de Dios. Hoy día tenemos hombres luchando contra la voluntad de Dios por ser hombres, que quieren ser mujeres. Mujeres que están luchando en contra de la voluntad de Dios y quieren ser hombres. Mujeres que están luchando en contra de la voluntad de Dios y no quieren volver a su hogar. Trabajan fuera, dejan sus hijos solos, no aman a su esposo ni a sus hijos, como la Biblia dice que las mujeres ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a su esposo y a sus hijos. Y por otro lado tenemos hombres que están en contra de la voluntad de Dios, no esforzándose para proveer lo necesario al hogar. Entonces las mujeres, ¿qué tienen que hacer? Trabajar. Porque los hombres hemos dejado el rol de proveedor de nuestro hogar, el rol de pastor. Bueno, y fuera de eso están todas las otras excepciones, hermano, que lamentablemente por nuestro pecado existen. Hay mujeres que tienen que trabajar lamentablemente, pero lo único que hacen es exponerse, hermano, en un mundo lleno de maldad. Bueno, entonces la tentación de Satanás fue sutil, hermano, desde el comienzo. Buscando Satanás el vehículo para acercarse a la mujer. ¿Cómo se presentó Satanás con la mujer? ¿Como Satanás? ¿Le dijo, hola, buenas tardes, soy Satanás? No. Se presentó como un animal del campo, inofensivo, sigiloso, igual que los judaizantes. El tentador se acercó a Eva sin revelarle quién era ni cuál era su propósito. Es como los vendedores, hermano, cuando los vendedores te llaman. El otro día me llamaron de MedLife. Y me dijeron, hola, buenas tardes, don Germán. Sí, mire, en MedLife estamos pensando en su familia y en usted. Yo pensaba entre mí, mentira. ¿Qué van a pensar en mí? ¿Qué van a querer ellos que nosotros estemos bien? Lo que quieren ellos es ganar plata. Satanás le hizo entender a Eva que él se interesó en ella. Lo mismo que hoy día hace Satanás con la mujer. Bueno, no me voy a desviar del tema. Él se acercó sin revelarle quién era ni cuál era su propósito y tuvo que transformarse en algo que no era para poder engañarla. ¿Qué es lo que se transformó? En una serpiente. Como dice 2 Corintios, Satanás dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuántas cosas, hermanos, parecen ser del Señor y no lo son?
¿Cuántos hermanos se han alejado, como dice la Escritura, ¿cierto? Muchos se desviaron codiciando cosas necias, codiciando dinero, codiciando riqueza. Muchos se extraviaron de la fe, hermano, por la codicia. Personas que se han ido de la fe, se han ido de Cristo. ¿Por qué? Por codiciar cosas. Bueno, Satanás, hermano, es un maestro en engañar. Por eso nosotros tenemos que ver con sabiduría y con discernimiento cuando Satanás, hermano, quiere engañarnos y quiere seducirnos y quiere mostrarnos ciertas cosas como que son piadosas, pero no lo son. No lo son. Esa tentación, hermano, descansó en una pregunta diabólica, por medio de la cual hizo sentir a Eva su condición de miserable obediente delante de Dios. Para insinuarle que Dios era un ser egoísta y que lo único que quería era dominar al hombre bajo su voluntad porque él era un autoritario. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás, hermano, a través de esa serpiente? Lo que hace en Eva es despertar su deseo natural de superarse. Yo no quiero ser la misma de siempre, yo quiero superarme. Hermano, ¿cuántas mujeres han salido de sus hogares con ese deseo? ¿Te hace falta algo en la casa? ¿Te hace falta algo material? ¿Te hace falta? No, lo que quieres es realizarte como mujer. Es el mismo engaño. Pero ¿qué hizo Satanás, hermano, a través de la pregunta con que Dios os ha dicho? Fue despertar el sentimiento, el deseo natural de superarse en el ser humano. En Adán lo mismo. ¿Por qué? Porque les hizo sentir que podían progresar y que podían ser realmente libres. Y aquí está el engaño, hermano. Génesis 3:5 dice, pues Dios sabe que el día que de Él comáis, y aquí está la gran mentira, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y lo que le dijo es verdad, en parte es verdad. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron abiertos. Pero eso no quería decir que iban a ser igual a Dios. No, tú, hermano, ¿cuánto engaño hay en el mundo de Satanás, en toda esta esfera demoníaca, en donde, hermano, termina sacando a nuestras esposas del hogar? Hermano, Satanás le hizo pensar que ella iba a ser verdaderamente libre. Entonces, Dios no era digno de ser obedecido porque no les había dicho la verdad de que podían ser fuera de Él superiores. Él lo que quería era tenerlos sujetos a Él, Él lo que quería tenerlos dominados, reprimidos. Y así muchas mujeres, hermanos, se sienten en su hogar, reprimidas, dominadas, sometidas. Y esos pensamientos demoníacos. Porque, hermano, la Biblia es clara que tu deseo debe ser para tu marido. Que tú debes enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, así como la mujer piadosa, la mujer virtuosa en Proverbios 31, hermano, que dice que ella iba lejos buscar el sustento para su hogar. No, es que ella invertía, ella hacía, negociaba y todo lo demás, sí, pero nunca descuidó su hogar, y ahí está el principio. Si tú eres capaz de hacer algo fuera sin descuidar tu hogar, entonces, hermano, hermana, hazlo, pero no caigas en el engaño del demonio. Muchas mujeres, hermanos, caen en el mismo engaño. Piensan que están siendo reprimidas, que están siendo sujetas. Y el hombre es lo mismo. Y aquí, hermanos, vemos que la caída del hombre fue total. En Génesis 3:7, un poco más adelante, dice la palabra del Señor, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. En el 3:5 le dijo Satanás que serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué pasó? Fueron abiertos sus ojos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con ellos? Conocieron que estaban desnudos. Ahora son esclavos de la vergüenza. Y recuerda, hermano, que el último día, la Biblia dice que si nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos avergonzados. Como fueron avergonzados ellos por su pecado. El pecado trae vergüenza, hermano. Y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces el hombre, hermano, que poseía el cetro de autoridad mientras obedeció a Dios y sometió su voluntad a la de Dios, mientras estaba contento con lo que Dios le había dado, cientos de árboles, miles de árboles, frutos maravillosos, hermano, un paraíso en donde poder disfrutar, menos ese árbol que Dios no quería que comieran, dándole la libre elección de amarlo, porque, hermano, a mí no me gustaría estar con un robot. Yo no quisiera que mi esposa sea un robot y yo le dijera, ¿me amas? Sí, te amo. Como si fuera Sirio, como si fuera Alexa. No, hermano, yo quiero estar con una mujer que decida amarme, ¿sí o no? Yo quiero estar con quien quiera estar conmigo.
¿O a usted le gustaría tener un esclavo o una esclava? Dios, hermano, quiere que le amemos, quiere que decidamos por Él. Entonces, fíjense, Adán tenía el centro de autoridad mientras obedecía a Dios, pero al someterse a Satanás, quedó sujeto a él en esclavitud, entregando en su mano el cetro de autoridad. Adán lo que hizo fue entregar la autoridad a Satanás. ¿La autoridad de qué? De toda la creación que Dios le había dado. Por eso, hermano, si usted no entiende por qué Satanás es príncipe de la potestad del aire, príncipe de este mundo, es por ese pecado que Adán cometió. Dicho sea de paso, hermano, tú puedes entregar la autoridad que Dios te dio a otro. ¿Cuántos padres están entregando la autoridad que Dios les dio sobre sus hijos a otros? ¿Cuántas madres están entregando la autoridad que Dios les dio sobre sus hijos a otros? ¿Usted cree que Dios fue a donde Adán y le dijo, ¿cómo se te ocurre allá, Satanás? Pum, 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 para la casa. Tú sigues siendo el rey, hombre. Toma, ahí está tu cetro. Ándate para la casa. ¿Cómo se le ocurre engañar al niño? No. Si, hermano, tú no quieres administrar lo que Dios te ha dado como responsabilidad, entonces tú vas a dar cuenta a Dios como Adán lo va a hacer. Yo veo, hermano, muchos papás que lo que hacen es quitarle el poto a la jeringa, como se dice. Y pueden haber miles de excusas, hermano, pero finalmente quien le entregó el reino que Dios te dio fuiste tú. Recuerda lo que Adán le dice al Señor, a Dios, la mujer que tú me diste, echándole la culpa a la mujer, qué pollero, hermano. Obedecer a Dios, hermano, es adorarle, sometido a Él como soberano. Por eso tanto hablamos de la soberanía de Dios, hermano. Porque de nada sirve reconocer que Dios es soberano si tú no te sometes a su soberanía. Obedecer a Satanás es un acto de adoración a su persona, lo que le convierte en el Dios de este siglo. Por eso es que hay muchos adoradores de Satanás y por eso es que es el Dios de este siglo, porque muchos le obedecen a él. Segunda de Corintios 4:4 dice, lo cual es el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No solo Dios esconde la verdad al incrédulo, sino también el Dios de este siglo, que es Satanás, cega el entendimiento de los hombres. No les hace ver la gloria de Dios. Por eso, hermanos míos, si tú no estás sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios, lo que estás haciendo es adorando al Dios de este siglo. Estás haciendo su voluntad. Entonces fíjense que esta caída que Adán tuvo, en donde Adán le entregó la autoridad al demonio, tiene consecuencias que quedan evidenciadas en la Escritura. La primera consecuencia, hermano, es que quedamos en una situación de esclavitud moral. El hombre se encontró desnudo. ¿Y qué trae con eso, hermano? Yo tengo una pregunta. ¿Adán y Eva tenían inmoralidad antes de pecar? ¿Tenían malos pensamientos? ¿Tenían, mira, que no, nada? ¿Eran libres de eso? ¿Eran libres de la carne? ¿Podían estar desnudos sin deseo? Bueno, quizás tenían deseo, pero santo. Pero estaban desnudos, hermano. Hoy día tú puedes estar desnudo en la calle. Algunos degenerados sí, pero me imagino que tú no. Entonces el hombre, hermano, se encontró desnudo delante de Dios, sin nada con que podría resolver la mancha de su pecado. Entonces la muerte entró en el mundo de los hombres, inmediatamente cuando Adán pecó. Lo que produjo, hermano, fue la experiencia de muerte espiritual instantánea, conforme lo establecido por Dios. ¿Por qué? Porque Adán fue advertido en Génesis 2:17, cuando le dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces Adán, ¿qué dijo? Dios me está mintiendo. No voy a morir. Y no murió, pero espiritualmente murió. Y físicamente comenzó a morir. Y en esa condición, hermano, es que estamos todos hoy día sin Cristo, como dice Pablo en Efesios 2:1-5. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais, ¿por qué? Por el pecado de Adán, muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente, porque yo igual caminaba, comía, hablaba,
conversaba, pero estaba muerto, espiritualmente muerto, y eso significa separado de Dios, separado de su deidad, no veía su gloria. Satanás me tenía cegado el entendimiento, no podía ver la gloria de Cristo. Entonces cuando la palabra de Dios es predicada, entonces en mí se enciende una luz, y yo veo la gloria del Señor, y digo, y hermano, y me arrepiento. Solamente cuando la palabra de Dios es predicada. Por eso la Biblia dice que por la locura de la predicación se van a salvar. No hay otra forma en que Dios saca el velo que puso Satanás, en que Dios muestra y se revela al hombre que a través de la predicación. Entonces fíjense que Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. ¿Corriente de quién? Del príncipe. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora dice, no mañana, no antes, hoy día, opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo se define un hijo de Dios? Un hijo obediente. Alguien que no es hijo de Dios, un desobediente. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los hijos por los que Adán, cierto, desobedeció y heredó muchos hijos desobedientes, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué? Porque la ira de Dios estaba sobre nosotros, lo mismo que los demás. Pero Dios dice que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia habéis sido salvados. Dios, hermano, que es rico en misericordia, nos salvó. Entonces, en esa condición, hermano, estábamos todos sin Cristo. Y desde entonces el hombre está sujeto a la esclavitud por el temor a la muerte, como dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hermano, la autoridad del hombre fue entregada porque fue derrotado por Satanás. De ahí, hermano, que pudiera decir a Jesús que los reinos del mundo eran suyos, porque a él le había sido entregado, como le dice en la tentación, ahí en Lucas 4:6, y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero, se lo doy. ¿Quién tiene ese reino? Satanás. ¿Por qué? Porque venció a Adán. Y tiene el dominio del mundo, hermano. ¿Usted cree que haya salido Donald Trump nuevamente es la obra milagrosa del Señor? Hoy día sale uno, mañana sale otro, hermano, pero la maldad sigue avanzando. Y el mundo va de mal en peor. Y de mal en peor. No ponga su fe en los hombres, hermano, ponga su fe en Cristo. Entonces, la segunda evidencia, la primera, hermano, es que nosotros quedamos en una situación de esclavitud moral, y la segunda evidencia de esa esclavitud espiritual del hombre pecador es la pérdida total del libre albedrío. Y esto es interesante. El hombre, hermano, quedó condicionado por el pecado con una inclinación natural al mal en su corazón, que es el centro de la voluntad. Porque antes de que el pecara el hombre, hermano, el hombre tenía libre albedrío. Realmente tenía libre albedrío. Él podía decidir comer de ese árbol o no comer. Dios no intervino en eso. El hombre no estaba obligado, ni su deseo siempre era el mal. Entonces siempre quiso comer el árbol, siempre quiso comer el árbol. No, el hombre, la mujer más bien dicho, tuvo que ser engañada por Satanás para que esa mujer llevara al hombre, probaran del árbol y fueran castigados. En ese momento teníamos libre albedrío, pero fíjense que el hombre quedó condicionado por el pecado con una inclinación natural al mal en su corazón, que es el centro de la voluntad. Así lo dice Génesis 6:5 más adelante. Dios dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. O sea, antes no era tanto, antes no había maldad. Pero vio que era mucha la maldad de los hombres sobre la tierra o en la tierra. Y en toda intención de los pensamientos de su corazón
toda intención, hermano, de los pensamientos de su corazón. Hermano, vuelvo a repetir, toda intención. No, si yo tengo buenas intenciones. Hermano, analízate y te vayas a dar cuenta que lo único que tú quieres en tu carne es destruir, es el mal. Dios vio que en el mundo toda intención, no de algunos hombres, de todos los hombres, en la tierra, los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre, no a veces, siempre el mal. Todo pensamiento, todo designio, toda intención del hombre siempre era hacer el mal. Entonces yo te hago una pregunta, hermano. ¿Tú dices que tienes sin Cristo libre, tú eliges? No. ¿Tú crees que tu carne es buena? No, no es buena. Antes de la tentación, hermano, vivía en plena relación de santidad y obediencia a Dios. Qué maravillosa era la relación de Adán con Dios. La incapacidad de hacer el bien por esfuerzo propio y someterse a las demandas de Dios era evidente. Él no necesitaba, hermano, esforzarse. Él tenía la capacidad. Aún en el caso de que el hombre, hermano, hoy día desee someterse a Dios, desee someterse a su ley, no puede llevarlo a cabo a causa de su carne, porque como dice Romanos 8:7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, o sea, no es aliada, no es vecina, no es simpatizante, es enemiga, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Tú puedes tener el deseo sin Cristo en tu corazón de hacer el bien, de no hacer el mal, de inclinarte al bien, pero dice la Biblia que tu mente no tiene la capacidad de hacerlo. No puedes hacerlo, aunque quisieras. Porque hay 3 elementos, hermanos, que te van a retener en la esclavitud. Tú mismo, el mundo y tu carne. Por eso que ese proceso, hermano, de esclavitud está vinculado, o ese proceso de libertad del tema que estamos hablando, esa libertad que los judaizantes querían observar y destruir, está únicamente vinculado a la obra de Cristo. Él mismo dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Cristo, hermano, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, manifestado en carne, por lo tanto, Él es Dios, como dice Juan 1:1, ¿cierto? En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Él es Dios, hermano. Y Jesús, por ser Dios, puede librarnos porque es omnipotente. Dice Juan 1:3, un poco más adelante, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién hizo todas las cosas? Fue Cristo, hermano. Él tiene el poder. Entonces la decisión de Dios de salvar al hombre no tiene ninguna motivación en ningún mérito humano. Solo se gesta, hermano, desde la gracia y la misericordia de Dios. Tú no hiciste nada para que Dios te mirara y te dijera, a diferencia de los que estaban después de Adán, ¿cierto? Y dijera, no, Jaime tiene inclinación al bien, entonces lo voy a salvar. No, porque Romano, más adelante el apóstol Pablo dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, nadie. Entonces, ¿qué vio Dios en mí? ¿Algo bueno? No, hermano, no vio nada. Es solamente su gracia, es solamente su misericordia. Como dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne, se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. Él fue, hermano, misericordioso con nosotros. Él no derramó su gracia porque Él lo quiso hacer. Entonces fíjense, hermano, que este Dios, Jesús, en Cristo, descendió al lugar de la esclavitud, descendió al lugar que estaba Adán y Eva ahora esclavos, del cual todos nosotros hemos heredado esa esclavitud, del cual, como dice el libro de Efesios, estamos corriendo la corriente de este siglo y yendo hacia en la dirección que el príncipe de la potestad del aire quiere que nosotros operemos.
Y que además en nuestro corazón, en nuestra mente, no hay el poder, no hay la capacidad de poder decir, voy a inclinarme al bien. No tengo la capacidad. Satanás me tiene dominado por todas partes, hermano. Satanás le hizo un jaque mate a Adán. Y con eso nos hizo un jaque mate a todos. Entonces, ¿cuál era la única manera de que Dios pudiese salvar a esta generación perdida por el pecado de Adán? Es que le entregó esa autoridad de gobernar toda la tierra en las manos del mismo demonio. Con un engaño, con una mentira. Diciéndole, no, tú vas a ser igual a Dios. No, Dios te quiere tener oprimido. Dios te quiere tener sujeto, esclavo. Él te tiene esclavizado. Como muchos por ahí dicen, no, la iglesia te esclaviza. Hermano, la iglesia es el lugar más libre, como vamos a terminar esta enseñanza hoy día. Es el lugar en donde hay más libertad. Cristo entonces descendió al lugar de la esclavitud, con lo que Él necesitó ser encarnado, haciéndose hombre. Él necesitaba hacerse hombre. ¿Y sabe por qué necesitaba hacerse hombre? Porque Satanás nos tenía todos sumidos en esa condenación eterna. Todos estábamos destinados a morir. Porque si nosotros tuviésemos la naturaleza en nuestro ser de poder decidir seguir a Cristo, entonces, hermano, Satanás hubiese morido por demás. Perdón, Cristo hubiese muerto por nada. Porque nos podríamos salvar. Ven a Cristo, cree en Él, santifica tu vida, cumple la ley. ¿Para qué fue escrita la ley? Para demostrarnos que no podemos. La ley es nuestro ayo, nos lleva a Cristo porque nos demuestra que no puedes. Es como cuando el papá le dice a su hijo, ya hijo, sube la colina. Ya papá, yo la subo. Y empieza a subir 10 metros más allá, 15, 20, 50 metros. Queda tendido en el... Papá, no puedo. Ahora tú te das cuenta que me necesitas a mí. La ley, hermano, nos demostró que somos faltos. La ley nos demostró lo que Satanás provocó en Adán y Eva. Esa esclavitud. Entonces, ¿cómo Dios puede salvarnos? ¿Cómo Dios puede derrotar a aquel que derrotó a Adán? Siendo un postrero Adán. Haciéndose un Adán. Y dándole la pelea en el terreno de Satanás. ¿Y dónde Dios se pelea? Aquí en la tierra, siendo un hombre y siendo santo. Cosa que no pudo cumplir ningún otro hombre. Así dice Filipenses 2, 6 al 8. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa encarnación o esa humanización de Dios, hermano, tenía como propósito alcanzar la libertad del hombre. Desde esa semejanza a los hombres, ahora puede llevar a cabo el plan de salvación que dará la libertad al que cree mediante su muerte voluntaria en la cruz. Por esa razón, hermano, escribe el autor de la epístola de Hebreos, en Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Hermano, nosotros pensamos que Jesús vino a la tierra ¿para qué? ¿Para hacerse más santo? ¿Para hacerse más conocido? Hermano, vino a salvarnos. A derrotar al enemigo, al último enemigo que derrotó a su creación. Derrotó a ese Adán que él creó con amor y que lo amó y le dio todo el reino sobre sus manos, hermano. Y él vino a ser el postrer Adán. Hermano, ¿usted ha pensado en alguna obra de amor más grande que esa? Él vino a hacerse hombre, se humilló y en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte. Y hasta esa muerte en aquella cruz solamente por, hermano, vencer al que tenía el imperio de la muerte. Como dice Hebreos, los hijos participan de carne y sangre. Él también participó de sangre y carne. ¿Para qué? Para anular la muerte, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida.
Ahora bien, hermano, cuando habla de los hijos que participan de la carne y de la sangre, está describiendo la naturaleza humana. Desde el plano de la limitación, de la debilidad, de la flaqueza propia de la naturaleza humana. Hermano, nosotros somos limitados, nosotros somos débiles, nosotros somos flacos, nosotros somos nada. Somos carne y sangre. Hoy día, hermano, ver ese atropello, ver esa criatura que podría haber sido una hija de nosotros, hermano, sobrecoge y tú te das cuenta que tú no eres nada. Y no estamos hablando de la ira de Dios, de su poder, hermano, de aniquilación. Estamos hablando de un camión, de una cosa que creó el hombre, que pasó sobre una persona, hermano, y la tiene en agonía. Somos débiles, somos flacos. Por eso dice que los hijos participan de carne y sangre. Él igualmente participó. Él se hizo carne y sangre. Él se hizo débil. Él se hizo, hermano, lo que nosotros somos. Este pasaje, hermano, nos merece especial atención porque no solamente confirma la realidad de la naturaleza humana de Cristo. Él se hizo carne y sangre, sino que señala el beneficio que de allí viene, hermano. El Hijo de Dios, agrega el escritor, se hizo hombre para que pudiera participar de la misma condición en la naturaleza de nosotros. Ahora, ¿qué más pudiera decirse para confirmar nuestra fe? Aquí, hermano, lo que resplandece es su infinito amor. Ese amor con nosotros. Porque su infinita misericordia se manifestó en esto. En que se vistió de nuestra naturaleza con el fin de poder morir. Porque como Dios no podía, escúcheme bien, Dios no podía experimentar la muerte. Porque Dios no puede morir. Porque Dios no podía vencer en el imperio donde Satanás era el rey. Como Dios no podía experimentar la muerte, Él se encarnó. Y aunque brevemente haga mención de los beneficios de su muerte, este pasaje, hermano, hay en esta verdad magistral y poderosa una representación que es asombrosa. La que consiste en que Él nos ha librado de tal forma de la tiranía del demonio, que estamos hoy día en seguridad y nos ha redimido de la muerte a tal grado que ya no le tenemos temor. Este Hijo de Dios, que es una persona divina, tomó una naturaleza humana y se hizo hombre en identidad plena con el hombre. ¿Por qué? Porque era la única forma de derrotar el imperio de la muerte que Satanás tenía hasta ese momento. Entonces, la encarnación de Jesús, hermano, o la encarnación de Dios, es el resultado de un hecho trascendental de que envió el Hijo al mundo, el Padre, que Pablo va a considerar más adelante en el capítulo 4, versículo 4, cuando dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió, escuche bien, a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Él dice que envió a Jesús. Hermano, la Biblia dice en otra porción que no noté acá, que Dios y Jesús hablaron en la eternidad y definieron que el Hijo iba a morir por nosotros cuando se cumpliera el tiempo. Y se cumplió el tiempo y Dios envió a su Hijo en carne. No fue antes. Fue cuando Dios quiso, en su plan soberano, en su plan de redención. Es por esta razón, hermano, que Dios se hace hombre para llevar a cabo una obra en la cual Dios pueda, por el Hijo, hacer partícipe a los hombres de su unión y rescatarlos de la muerte y la condenación a causa del pecado. Por eso Jesús se hizo hombre. Porque en Dios no íbamos a ser salvos, nunca. Y en este plan redentor, hermano, la concepción en el vientre de María es el primer paso que Dios da, es el primer movimiento de Dios para hacer posible la humanidad del Verbo, la humanidad de Dios. Entonces este acontecimiento, hermanos, da comienzo al existir de Dios en carne, en el estado de igualdad de naturaleza, sometido a todas las limitaciones de ser carne y sangre.
y alcanzando la posibilidad de morir la muerte del hombre, viviendo una limitación voluntaria como hombre. Él voluntariamente se hizo hombre, vivió como un hombre y sufrió como un hombre. Como dice Filipenses 2:6-8, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te gustaría a ti dejar tu casa, tu comodidad, tu berger, tu sillón, tu refrigerador, tu mesa, tu cama, para ir a vivir abajo de un puente? Eso ni se compara, hermano, a lo que Jesús tenía ya en la eternidad. Él nos aferró a esas cosas. Y ese es el sentir que debe haber en nosotros. No hay nada, hermano, que deba a nosotros limitarnos en el amor que Dios puso en nosotros. Entonces el Hijo, hermano, tomó carne y sangre para morar entre los hombres como hombre, naciendo de una mujer y haciéndolo bajo la ley. ¿En qué tiempo nació el Señor? En el tiempo de la ley. Cuando el hombre no podía cumplir la ley. Como dice Gálatas 4:4-5, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces el propósito que Dios tuvo al hacerse hombre, hermano, en el Hijo, era el de dar libertad a los esclavos que estaban bajo la esclavitud del que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Primero se hace solidario con los hombres para morir por ellos y luego se ofrece en sacrificio por los pecados de los hombres para poder librar a los hombres. Aquel hombre que pecó en contra de él, que le desobedeció a él, que no obedeció el único mandamiento en el huerto del Edén y por el cual entregó su autoridad y su reino al demonio, es que Dios en su misericordia, en su gracia maravillosa, en su amor, hermano, incomprensible, se hizo hombre, se igualó a nosotros, se hizo la misma condición y en esa condición se entregó en la muerte de cruz voluntariamente. ¿Cómo entonces nosotros podemos pensar, hermano? ¿Cómo podemos nosotros considerar hacernos esclavos nuevamente cuando este Dios maravilloso hizo todo esto para librarnos? La muerte de Jesús, hermano, se considera aquí desde el plano soteriológico como la superación de la esclavitud y la liberación de los esclavos. En esa operación de gracia, hermano, son quitados los medios con los que se mantenían esclavos a los hombres. E incluso impide que vuelvan a ser utilizados para quienes son libres en Cristo Jesús. Es por este sacrificio, hermano, de la condición del hombre que Cristo en su muerte destruye en sentido de dejar inoperante al que tenía el imperio de la muerte. Por eso dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular, eso es dejar inoperante, inoperativo, anular mediante la muerte, que es la muerte de él, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Cristo en la cruz, hermano, y habiendo muerto santo y habiendo resucitado, hermano, él dejó inoperante al demonio con su imperio de muerte. Ya el demonio no tiene el reino, ya el demonio, hermano, no tiene poder sobre nosotros. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Nosotros andamos caminando en un mundo del enemigo. Hoy día yo les decía a los niños, estamos en tierra enemiga. Satanás no vino sino que a hurtar, matar y destruir. Y cada vez que nosotros estamos fuera, inclusive aquí, hermano, estamos corriendo el riesgo que Satanás nos quiera destruir. Pero Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. Satanás no puede hacer pasar un camión sobre ti si Dios no le permite. Al igual que Job. Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para destruir a Job, para tocar sus bienes. Ay, me robaron el auto. Ay, que tengo mala suerte. No, Dios lo permitió. Dios permitió que te robaran eso. Dios permitió que entraran a tu casa. Dios permitió lo que te pasó en tu vida porque Él es soberano. Él hoy día es tu rey. Él te hizo libre. Y hoy día Satanás no tiene el poder de la muerte sobre ti. Hoy día tú no tienes miedo a morir, ¿sí o no? Muramos, hermano, muramos, no importa, voy a estar con el Señor. Pero el que no tiene a Cristo y no es libre, hermano, tiene el imperio de la muerte sobre él y el miedo a la muerte.
Entonces el pecador que está sujeto a esclavitud por el temor a la muerte, en el sentido de la culpabilidad que nace de su propia conciencia, porque es una conciencia no regenerada, y que le hace temer la muerte, hermano, produce esclavos y no produce libres. Usted ve la Iglesia Católica, hermano, toda la gente haciendo mandas, toda la gente haciendo ritos, porque viven con una vida, con una conciencia culpable. ¿Qué más puedo hacer para que Dios me perdone? No, mire, esta persona se ganó el cielo con lo que hizo. Y en Cristo Jesús nosotros no necesitamos hacer nada, hermano. Solo creer. Por eso, hermano, que tú tienes en tu gen, el gen católico romano, que tú piensas que porque no has hecho nada, entonces no te mereces ser hijo de Dios. Pero no le creas al demonio. No le creas al judaizante que quiere que tú hagas las obras para ser salvo. No, tú eres salvo por la gracia de Dios. No porque Dios haya visto algo en ti, sino porque Él solamente te miró y te amó y te buscó. Satanás lo que quiere es gente con temor, esclavizada en el temor. Hermano, no hay mejor negocio que los seguros, por hermano. ¿Sí o no? ¿Usted no ha pensado tomar un seguro? Mire que le puede pasar algo. Usted tiene 3 hijos. ¡Ay, sí! ¿Y la educación de sus hijos? ¿No ha pensado en eso? Y su esposa tan jovencita y ella que tiene un problema en la patita, anda cojeando. ¿Cómo va a trabajar después? ¡Ah! Tomemos seguro. Porque tengo miedo. El miedo continuo, hermano, es una verdadera esclavitud personal. Y desde ese miedo continuo, la liberación que se produce en la experiencia del salvo, como dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. No tengo que clamar. Hermano, Adán, él decía, Abba, Padre. Él decía, papito, papito. Él caminaba con Dios, vivía en comunión con Él, obedeciéndole a Él, sometido a Él. Él vivía feliz, pero perdió todo eso y después tuvo que mirarlo con miedo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios estaba sobre Él. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, la ira de Dios está sobre ti. Tú no puedes decir Abba, Padre. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo por la sangre de Cristo puede decir Abba, Padre. Entonces el alcance liberador, hermano, es pleno para todos los que son hijos. ¿Esto quiénes son? A todos los que creen en Cristo Jesús y aceptan su obra de salvación. Quien está en Cristo, hermano, y por Él recibe la condición de hijo de Dios, ha dejado de ser esclavo para convertirse en dueño de todo, incluyendo también la misma muerte, como dice 1 Corintios 3:21. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, dice. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ya no hay nada que no nos pertenezca, todo es nuestro. El imperio volvió, hermano, al nuevo Adán, que es Cristo Jesús. Hoy día Cristo es el rey, Cristo se pasea, y Satanás teme. Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, hermano, Satanás salía corriendo de los demonios que estaban ahí en medio. Él tenía todo el poder, tenía toda la autoridad. Satanás le tiene miedo, pavor, se arranca de él. Él es el rey hoy día. Pero Satanás te quiere hacer pensar que tú tienes que vivir con miedo. No, hermano. ¿De qué temes? Todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. Es como si yo le dijera a un hijo mío, hijo, pídame lo que quiera, yo se lo doy. Papá, quiero un Ferrari. Ah, churra, no puedo. Eso no. Ah, entonces no todo, pues papá. Bueno, Dios es dueño de todo. No vamos a pedir Ferrari ahora, hermano, si no estamos en una iglesia del Evangelio de la Prosperidad. Pero todo lo que pida, de acuerdo a su voluntad, Dios lo va a oír y lo va a conceder. Todo es tuyo, solo por Cristo. Entonces la libertad la da Cristo a todo aquel que cree, hermano. Y por lo tanto la liberación se produce por la unión vital con el Salvador, de manera que se produce la experiencia que el apóstol enseña en otro de sus escritos, en Colosenses 1:13, cuando dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Escuche bien, Él te hizo libre del dominio de las tinieblas y nos trasladó, así como quien te toma y te lleva a otro lugar,
al reino de su amado Hijo. Hoy día estás en el reino del ganador, en el reino del que gobierna todo, hermano, Cristo Jesús. En quien tenemos redención, el perdón de pecados, dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Ahora vea el poder que tiene Cristo, hermano. Visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hermano, el trono que tiene Donald Trump hoy día es de Cristo. Es de Él. Él está dejando que gobiernen porque Él tiene planes. Pero cualquier trono, tu trabajito ahí, tu autoridad en tu trabajito, es de Cristo, hermano. Todo es de Él. Tú quieres escalar, subir, Cristo es dueño de todo, hermano. Él si quiere te hace un José, segundo como faraón, o si quiere te hace faraón, si quiere, hermano, porque Él es dueño de todo. Wow. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes ¿de qué? De todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hermano. Entonces, si Él es la cabeza del cuerpo y Él es el dueño de todo y Él tiene el dominio sobre todo, ¿qué puede detener a la iglesia? Nada. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Hermano, me salta una pregunta. Si Cristo es dueño de todo, si Él puede reclamar cualquier reino, cualquier dominio, si todo fue hecho antes, después que Él fue antes de todo. El único lugar que no puede gobernar es tu corazón. Tú te crees más poderoso que Dios mismo porque tú no le permites que Él gobierne y reine en tu vida. ¿Tú te das cuenta que Cristo te puede tomar y hacer así? Ya no me sirves. Porque tú gobiernas tu vida. Y si entrara aquí, hermano, la policía, por muy pastor que yo sea, ellos tienen autoridad. Nos van a reducir. Y si quieren aplican más fuerza, porque ellos administran la fuerza del Estado, nos pueden matar. Y Cristo, que es mucho más poderoso que cualquier poder en toda la creación, en todo el mundo, en todo el planeta, no puede gobernar tu vida porque tú no se lo dejas. Porque quieres ser libre. Yo prefiero, hermano, que gobierne mi vida. Yo no quiero enfrentarme a Él. Fíjense, hermano, que la mansedumbre no es no tener fuerza, es fuerza bajo control. Un buey es manso. Hermano, un buey uno lo guía con un palo, con el yugo, uno le dice qué hacer, hace fuerza y todo. Pero no quiere decir que el buey no tenga más fuerza que tú, es que el buey es manso. Es manso y humilde. Cristo es manso y humilde. Pero Él tiene todo el poder. ¿Y quién te crees tú para cerrarle tu vida y decirle tú no vas a reinar mi vida? Tú no vas a reinar mi vida. Los días domingos, los días miércoles ya te lo acepto, pero la semana yo veo lo que hago. Cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, hermano, ellos dejaron todo lo que tenían y le siguieron. Pero ellos decidieron seguirle. El que no deja padre o madre o hijo o hija no es digno de mí. Ay, pastor, no puedo venir porque tengo trabajo. Piensa bien tu excusa delante de Dios, hermano, porque el día que tú presentes tu excusa, no vas a estar frente a mí, vas a estar frente al Todopoderoso, al Rey de Reyes.
Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo, incluyendo tu vida y tu corazón, la primicia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Hermano, por la sangre de Jesús fue reconciliado todo, y en todo, hermano, está la plenitud de Cristo. Cristo lo llena todo en todo. Hermano, hay alguien que dijo por ahí, estudiar la Biblia, hermano, es el trabajo más noble que tú puedes hacer aquí en la tierra. Entender la Biblia, hermano, es un don de Dios. Porque no todos la entienden. Porque no es leerla y leer comentarios y aquí y allá. Es que Dios te abra su mente. Cuando tú descubres eso, tú entiendes por qué hay hombres que pasaron toda su vida estudiando la Biblia. Porque es la plenitud. Porque es la mente de Cristo. No hay otra cosa más preciosa, más hermosa, más valiosa que la mente de mi Señor. Esto supone, hermano, la seguridad perpetua de no volver a la condición de esclavo. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libres. Ese Cristo poderoso, portentoso. Colosenses 1:21 dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, Él ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte. ¿Quién se reconcilió con quién? No, yo me reconcilié con el Señor. No, tú nunca te reconciliaste con el Señor. Tú lo que querías era hacer el mal, revolcarte en el mar. Eres un cerdo que quería lo único que revolcarse en la inmundicia. Quien te reconcilió consigo fue Cristo. Él te llamó, te hizo una nueva criatura y hoy día tú eres una paloma. Hoy día tú eres otra naturaleza. Ya no te revuelcas. Ya vas a hacer lo que tu mente humana hacía antes y dices, no, esto no es mío. No, ya no. No. Como dice la Escritura, Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces la libertad en Cristo, hermano, lo que permite es superar la esclavitud de la tradición. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Según la tradición de hombres, de los hombres, escuchen, la tradición de los hombres, esas filosofías, esas vanas sutilezas, son detalles, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. No, es que hermano, a ti te falta entretener más a los hermanos. ¿Sabe, hermano? Una de las cosas que Dios me ha enseñado es que yo no vengo a entretener a nadie aquí. No vengo a hacer que usted se sienta cómodo. Yo vengo a predicar su verdad, a descubrir su verdad, como un minero a descubrir esa perla preciosa y mostrársela para que usted sea más semejante a Cristo Jesús. Y eso a rato, hermano, es aburrido. Pero el hombre me dice, llena iglesias, por hermano, llena iglesias. Se va a llenar la iglesia cuando haya más hombres dispuestos a someterse a Dios en su voluntad. Tradición, hermano, es el pensamiento humano elevado a la categoría de doctrina. Es la forma de actuar propia de los fariseos de los tiempos de Cristo, que enseñaban como mandamientos divinos lo que era solo pensamientos de hombre. Una tradición es el culto de hoy día, por ejemplo. El día miércoles, ¿cuándo está en la Biblia ese culto? No está en la Biblia ese culto. El culto está el día domingo, la reunión de la iglesia, primer día de la semana, pero el día miércoles lo hacemos porque queremos, porque lo necesitamos. Y viene el que quiere venir. Los que no quieren venir, bueno, no vengan. Pero si somos 2, somos 3, oraremos y pediremos al Señor y rogaremos al Señor. Escucharemos de su palabra, nos animaremos con la palabra de Dios. Pero esto no es ley. Esto es tradición y así muchas cosas, hermanos, son tradiciones, son
pensamientos humanos elevados a la categoría de doctrina. Es la forma de actuar propia de los fariseos en los tiempos de Cristo, que enseñaban como mandamientos divinos lo que era solo pensamientos de hombre. Cristo lo que hace, hermano, es liberar al que cree en la esclavitud del legalismo. Así lo enseña el apóstol en Colosenses 2:20. Dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, esos principios sobre los cuales se hacen las doctrinas, ¿cierto? Las vanas sutilezas, ¿por qué, pues, si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Tiene apariencia de piedad, pero, hermano, carecen, como dice aquí, de valor alguno contra los apetitos de la carne. No van en contra de la carne. Porque mi apetito carnal no se combate cantando coritos. Mi apetito carnal se combate cambiando mi naturaleza. Amando más a Dios. Y amándole más a Él y viendo más su gloria, su hermosura y aprendiendo más de Él. Yo odio más el pecado. Entonces miro esa escena nuevamente y digo, oh, me quedo 5 minutos, me voy por otra calle, pero no, yo no quiero ver eso. Porque eso es inmundicia. Porque Cristo murió por ese pecado. Yo no voy a participar, yo no voy a permitir en mi corazón ese pecado, porque mi carne anhela. Entonces la religión, hermano, el judaísmo lo que hacía era ritos para aparentar piedad, pero en realidad no había ninguna piedad. No había ningún cambio en tu carne. Entonces la angustia de las cargas legales sobre el pueblo que había sido libre y hecho libre por Dios mismo, los abate. Entonces los judaizantes buscaban mantener un pueblo cristiano con tristeza y esclavizado. Y eso es lo que busca el demonio contigo, hermano. Que andes triste y que seas esclavo. Lo mismo que logró con Adán y con Eva. Y lamentablemente no alcancé a terminar el tema hoy día, pero el último punto es que la libertad la encontramos solo en Cristo Jesús. Vamos a orar y le voy a pasar el púlpito al hermano Fernando para que nos despida con alabanzas. Padre Santo, Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque en tu Hijo Jesús tenemos la real libertad, Padre mío. Perdona nuestra incredulidad, perdona, Padre, el no considerar que tu Hijo Jesús en aquella cruz venció el imperio de la muerte que Satanás tenía sobre nosotros. Y hoy día somos libres, Padre. Gracias por entender y gracias por poder caminar con esa seguridad en este mundo de muerte, en este mundo de pecado, de maldad. Viendo la maldad a nuestro alrededor, sabemos que no tiene poder sobre nosotros, Padre. Gracias te damos por eso, porque hemos sido libres y hoy día estamos muertos al pecado y vivos para ti. Padre mío, que tú, Hijo Jesucristo, y tú seas Rey en nuestra vida. Porque si tu palabra reconoce que tu Hijo es soberano en todo, Padre mío, ¿cómo le vamos a cerrar nuestro corazón y nuestra vida a nuestro Señor Jesús? Que la oración que tu Hijo Jesús nos enseñó cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, que sea real en nuestra vida, que tu voluntad se haga en nuestra vida, Padre. Y no sean palabras lindas, palabras que suenan bonito, pero que no tienen ninguna realidad en nuestro ser. Porque el reino no viene al que está al lado, el reino viene a mí. Tú reinas en mi vida hoy día, Padre, y te damos gracias por ello. Perdónanos si hemos sido negligentes y danos otra oportunidad, te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.